En la anterior clase empezamos con este tema que es la organización de obras de movimiento de tierras, que debido a la gran cantidad de equipo pesado que se utiliza en las construcciones viales, tomamos como referencia ese tipo de obras. Habíamos visto los factores que intervienen en la organización de estas obras. Primero vimos las características del terreno, porque uno de los fines de esta organización es que podamos compensar los volúmenes de corte con los volúmenes de relleno, llevando el material que sobra hacia los lugares donde se van a hacer rellenos, de tal manera que las distancias de transporte se reduzcan y además de evitar el problema de crear vertederos para botar materiales excedentes o lo de crear bancos de préstamo para extraer materiales que compensen los volúmenes que falten en los rellenos, debido a los problemas de medio ambiente que se tiene actualmente y que para cualquiera de esas dos situaciones se requiere hacer un trámite especial ante la autoridad ambiental. Además, lógicamente se incrementa el costo porque aparecen nuevas distancias de transporte. Entonces, vimos también que en ese punto hay que ver las características geotécnicas del suelo, si tiene contenido de roca, de arcillas, etcétera, para hacer una primera aproximación con la calificación del equipo que se va a utilizar en esa obra. Luego vimos la influencia de las condiciones ambientales, principalmente régimen pluviométrico, temperaturas y la existencia de pantanos o arroyos. Las precipitaciones pluviales son las que más afectan a la organización de una obra si nos encontramos en un lugar donde hay un régimen pluviométrico muy alto. Decíamos que en el valle no hay mucho problema porque la cantidad de lluvias al año no sobrepasan los 500 milímetros. Entonces, los días que nos obliguen a suspender la obra por lluvia han de ser muy pocos. Pero lo contrario ocurre en el trópico, donde las lluvias, de acuerdo a si es año lluvioso o seco, varían de 3.500 a 5.000 milímetros de lluvia durante el año. Entonces aquí sí tenemos muchos días de interrupción debido a la lluvia. La lluvia principalmente afecta a la construcción de los terraplenes, porque los materiales que se están preparando para la compactación, si llueve, se saturan. Entonces tiene exceso de humedad y no se pueden compactar. Por lo tanto, hay que hacer primero un trabajo de aireado para que el suelo vaya secando hasta alcanzar una humedad próxima a la especificada. Las temperaturas influyen principalmente en las condiciones de trabajo de los operadores. Temperaturas muy altas, los operadores se fatigan más rápido, además que por ahí es necesario hacer horarios especiales de trabajo. Luego vimos la importancia que tiene analizar los caminos auxiliares. Decíamos que en una obra, cuando se licita, solo aparecen volúmenes reales, volúmenes netos de excavación y de relleno. La forma en que se ejecuta la obra no le interesa al contratante, ya sea el Estado, otra empresa, etc. Pero para construir la obra necesariamente hay que hacer caminos auxiliares. Vamos a hacer caminos a las fuentes de agua, porque los rellenos no se pueden hacer en seco. Necesitan la incorporación de agua. Por ahí necesitamos extraer materiales de bancos de préstamo. Para allá, si no es para el terraplén, para los terraplenes de los subrasante, por ahí para los terraplenes de la subbase. Entonces ahí también para llevar esos materiales hasta la obra desde el banco de préstamo, también hay caminos auxiliares. Además se hace un camino auxiliar paralelo porque en la obra va a estar todo removido, los tractores trabajando, etc. Entonces necesitamos tener un camino auxiliar que nos permita el ingreso de los cisternas para el suministro de combustibles y también para poder ingresar los alimentos que consumen los operadores a mediodía, que por la distancia a la que se encuentran del campamento, normalmente el almuerzo va a ser en la obra.
También vamos a necesitar caminos auxiliares para sacar los materiales que se están excavando hacia los terraplenes o hacia los botaderos. Entonces, este trabajo adicional que se hace no se paga directamente porque no aparece como un ítem de obra. Entonces, lo que se hace es evaluar correctamente y aplicar un porcentaje a los costos netos para poder compensar estos trabajos. La compensación a través del porcentaje de gastos generales puede variar entre un 10 y un 20% de acuerdo a la magnitud de los caminos auxiliares que son necesarios ejecutar. Ahora nos toca ver la evaluación de los volúmenes de trabajo. Este igual es un tema que no le interesa al contratante, porque ellos nos pagan la excavación considerando el volumen tal como se encuentra en el sitio antes de remover. Entonces nos pagan a través de secciones transversales que se ha establecido a un principio mediante la topografía y a través de las secciones transversales se ha definido el volumen que tienen los lugares donde hay exceso de materiales. Y en el caso de los terraplenes pagan el volumen del vacío, el volumen del hueco que debemos rellenar. Entonces no aparece para nada el proceso real que se realiza para ejecutar estos trabajos. Cuando empecemos con la excavación de los materiales excedentes, ¿qué va a pasar? Por efecto de la fuerza motriz que ejercen los equipos de excavación, ya sea tractor, excavadora, mototraila, lo que estamos haciendo es romper la ligazón que existe entre las partículas del suelo. Rompemos eso y aumentan la cantidad de vacíos. Al aumentar la cantidad de vacíos disminuye la densidad y la disminución de la densidad produce un incremento del volumen. O sea, si nosotros teníamos medido en banco, por decir 100 metros cúbicos, después de hacer la excavación por ahí esos 100 metros cúbicos se convierten en 120. Entonces las volquetas, el cargador frontal no van a llevar 100 cubos, van a transportar 120 metros cúbicos. Entonces, si nosotros hiciéramos la programación de la obra, considerando los volúmenes en banco, que son los volúmenes que nos han dado en la licitación, tendríamos un fracaso total. Si hemos dicho que en 100 hay un incremento de 20, imagínense en 1.000.000. Entonces, este tema hay que considerarlo muy seriamente. Incluso el rendimiento de los equipos de excavación, su productividad, no se mide en banco, se mide en sueldo. Una vez que han ido sacando materiales, digamos, durante una hora, ese material que se ha acumulado en una hora se mide y esa es la producción por ciclo del tractor o de la excavadora. Entonces, las productividades y la organización del transporte hacemos en metros cúbicos sueltos. Entonces, lo que era en banco, al excavar se vuelve volumen suelto. Entonces, el volumen suelto va a servir para el trabajo de las volquetas, para determinar la productividad de los cargadores frontales y también del mismo equipo de excavación. ¿Y qué pasa con este material cuando llega a los terraplenes? Hemos dicho que en general estos materiales vamos a llevar a los terraplenes. En el terraplén, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir depositando en capitas delgadas, normalmente de 30 centímetros. Entonces los equipos de compactación le van a incorporar agua y se va a compactar. ¿Qué hace el proceso de compactación? Lo que hace es eliminar los vacíos. Elimina los vacíos, aumenta la densidad para que sea más resistente y por tanto, si eliminamos vacíos, lo que estamos haciendo es disminuir el volumen que originalmente tenía en condiciones de material suelto. Entonces, lo que era a un principio 100 metros cúbicos en banco, se vuelve 120 en suelto, pero al compactar, este volumen por ahí se ha vuelto 90 metros cúbicos o menos. Entonces, esta relación es muy importante para la organización de las obras.
porque no podemos trabajar con datos que tenemos de materiales terminados. Al contratante, ¿qué le interesa? Que se excave, que se saque ese volumen que aparece en la licitación y que se rellenen los huecos. Todo el proceso no le interesa, pero al organizar la obra necesariamente hay que considerar, hay que hacer estas consideraciones. En el proyecto aparece una línea de proyecto de subrasante que es a donde debemos llegar finalmente, pero eso va a ocurrir después de ejecutar el trabajo. Entonces ahí vamos a tener entonces tenemos volúmenes de corte, los volúmenes que están sobre la línea de proyecto, y son rellenos los que están debajo de la línea de proyecto. Y los terraplenes vamos a ir haciendo en capitas de 30 centímetros. Entonces, esto que podía haber sido, teníamos 1000 metros cúbicos. Esto vamos a llamar volumen en banco. Estos materiales han sido llevados a los terraplenes. Entonces, en el terraplén, que vamos a llamar volumen de relleno,
se ha reducido a 900 metros cúbicos. Para diferenciar le vamos a poner una C. Y a los volúmenes en banco le vamos a poner una B. Pero aquí ha habido un proceso de llevar los materiales al terraplén, donde ha intervenido el cargador frontal para cargar este material que va a excavar el equipo de excavación, ya sea tractor, excavador, etc. Entonces aquí en el transporte ha habido un volumen suelto. Y este volumen suelto, como ejemplo, podemos decir que ha sido 1.200 metros cúbicos. Y así con los otros terraplenes hacemos lo mismo. También tenemos que definir, lógicamente, las distancias de transporte. Vamos a considerar los puntos medios. Ustedes que manejan el Civil 3D, ahí les van a dar los volúmenes, se pueden sacar directamente. Entonces vamos a tener una distancia de transporte. Digamos, estos otros dos volúmenes de excavación llevamos al segundo terraplén. Entonces vamos a tener una distancia de transporte de sub 2 y una distancia de transporte de sub 3. Entonces, considerar esto es muy importante porque las máquinas nos van a producir en volumen suelto, la cantidad que sacamos del banco es en suelto, transportamos en volumen suelto con las volquetas y el cargador también trabaja con volumen suelto. Pero cuando ha llegado al terraplén, como hacemos en capas de 30 centímetros, se llega, la motoniveladora conforma la capa de compactación y los compactadores van a ir dándole la densidad adecuada por compresión, o sea, eliminando los vacíos. Al eliminar los vacíos han disminuido el volumen. Por lo tanto, nosotros con esos 1.000 cubos que originalmente estaban en banco, que se volvieron 1.200 para transportar, al final, después de compactar, solo se han llevado 900. Entonces aquí tendríamos un déficit de 100. Entonces estos 100 cubos van a venir del otro corte que esté más cerca. Entonces para completar vamos a sacar del siguiente sector de excavación. Entonces aquí podemos ponerle una distancia de sub 4. Entonces, esto tienen que tener muy en cuenta cuando se organiza la obra. Además, esta es una pregunta de examen. Tienen que tener bien clara la idea, las transformaciones que se dan en los volúmenes de trabajo durante la ejecución de la obra. Porque al final, ¿qué nos van a pagar? Nos van a pagar el volumen que hemos excavado. Nos van a pagar esto, tal como se encuentra en la naturaleza. Y nos van a pagar los terraplenes considerando el volumen del hueco. No les interesa para nada el proceso que se ha hecho. Si tienen preguntas.
Entonces, en la teoría, ¿cómo vamos a poder compensar las transformaciones que se dan en el campo? A través de factores. Cada tipo de suelo tiene un factor volumétrico y tiene un factor de compactación que se puede definir en laboratorio, haciendo ensayos de densidad, se puede determinar por comparación entre el volumen suelto y el volumen que resulta después de compactar y el volumen en banco en sitio. Entonces el factor volumétrico ha de ser igual a la densidad suelta del material sobre la densidad en banco. O también puede ser la relación del volumen en banco sobre el volumen suelto. El factor volumétrico siempre va a tener un valor menor a 1. En cambio, el factor de compactación ha de ser igual a la densidad, la relación de la densidad en banco sobre la densidad compactada. O puede ser el volumen compactado sobre el volumen en banco. Y también va a tener siempre un valor menor a 1. Entonces, tanto el factor volumétrico como el factor de compactación tienen un valor que va a ser siempre menor a 1. En el texto, ustedes tienen una tabla que ayuda a convertir volúmenes sueltos en banco o banco en sueltos, en compactado, etcétera, para diferentes tipos de materiales: arena, arcilla arenosa, arcilla, cascajo, grava, grava sólida resistente, caliza fragmentada, granito, rocas fragmentadas, etc. Entonces aquí esta tabla nos permite convertir, si entramos en banco, podemos convertir, por ejemplo, la arena. En banco tiene 1 metro cúbico, en suelto 1.11, en compactado 0.95. Entonces con esta tabla podemos hacer las transformaciones muy rápidamente. Hay un término que utiliza la mayoría de los ingenieros. Si hacemos un acopio de este material, entonces, ¿qué ha pasado? Hemos dicho que esto era 1.000 metros cúbicos y se ha vuelto 1.200. Por ahí escuchan a un ingeniero decir, el material se ha esponjado. ¿A qué se refiere ese de esponjado? Que el material ha aumentado de volumen. Entonces ellos no utilizan el factor volumétrico, no dicen el factor de esponjamiento, el porcentaje de esponjamiento.
Para nosotros aquí el porcentaje de esponjamiento sería 20%. Nosotros hemos dicho que el factor volumétrico es igual a la relación del volumen en banco sobre el volumen suelto. Ahora hemos dicho la densidad en banco sobre la densidad suelta. Y esto siempre va a tener un valor menor a 1. Entonces el factor de esponjamiento, como sería, de ser exactamente lo contrario. Sería la relación del volumen suelto sobre el volumen en banco. O también puede ser la relación de la densidad suelta sobre la densidad en banco. Y su resultado siempre va a ser mayor a 1. Entonces, cuando escuchen hablar o les pregunten cuál es el factor de esponjamiento, el porcentaje de esponjamiento, se refiere al porcentaje de incremento que va a tener el volumen que se corta al transformarse en volumen suelto. Si tienen alguna pregunta. La productividad del equipo es otra cosa que hay que considerar, porque tenemos que saber cuánto producen las máquinas para poder definir el plazo en que podemos ejecutar y el número de máquinas de cada tipo que necesitamos incorporar a la obra para cumplir un determinado plazo. Las máquinas tienen una productividad teórica, que es en condiciones ideales. Es un dato que pueden encontrar incluso en los manuales del fabricante. Pero esa productividad teórica no se da en la realidad, porque hay varios factores que van a hacer que esta productividad teórica disminuya. Empezando de la capacidad de trabajo que tiene el operador. El operador no está a las 8 horas de la jornada laboral sobre la máquina. Entonces han de haber tiempos en que para descansar, para tomarse un refrigerio, por razones fisiológicas, va a bajarse de la máquina y va a dejar de trabajar. Entonces, las 8 horas que aparecen en teoría no son tales. Por ahí, por cada hora que se transcurre, solo trabaja 50 minutos. Entonces, en 8 horas estaríamos disminuyendo la jornada de trabajo en 80 minutos. Entonces, es imposible que al operador lo tengamos amarrado durante toda la jornada de trabajo. Después va a influir también la habilidad del operador. Un operador eficiente, con experiencia y responsable,
va a hacer que las máquinas produzcan más sin causar daño a su integridad. En cambio, un operador nuevo que está aprendiendo, por ahí trabaja con más cuidado, pero su rendimiento, el rendimiento que consigue con la máquina ha de ser menor. Entonces va a intervenir también la habilidad del operador. Entonces, ahora vamos a ver solamente los factores generales. Otro factor general que afecta a todas las máquinas es la altura sobre el nivel del mar. El rendimiento de los motores está en función de la cantidad de aire que absorben, del oxígeno que absorbe. Entonces, si la densidad del aire es baja, el rendimiento de la máquina disminuye. Entonces, los rendimientos de las máquinas están calculados al nivel del mar, pero eso no ocurre en lugares que están en altura. Entonces, vamos a ver en detalle estos factores. Pues hemos dicho que vamos a considerar factores generales. En los factores generales está la eficiencia del tiempo, el factor de operación y la altura sobre el nivel del mar. Entonces, en la tablita vemos que si logramos que el trabajador trabaje los 60 minutos por cada hora, el factor de eficiencia sería 1, pero eso es utópico, no se va a dar en la realidad. Si tenemos una buena organización, podemos considerar que el trabajo efectivo horario sea de 50 minutos. Entonces, si el factor ha de ser 50 dividido entre 60, eso nos da un factor de 0,83. Entonces, podemos decir que este tiempo de efectividad de trabajo ha de ser bueno. En empresas desorganizadas puede darse el lugar de que solo se trabaja 40 minutos por cada hora transcurrida, ya sea incluso por deficiencias de la máquina, porque hay un cargado inoportuno de combustible, etc. En este caso, 40 entre 60 sería 0,67. Todavía puede haber empresas mucho más desorganizadas, como algunas del Estado, digamos. Entonces ahí solamente se trabaja la mitad del tiempo. Y el factor de 60 sobre, o 30 sobre 60 ha de ser 0,5. Y podemos decir como calificación que esa eficiencia en tiempo ha de ser malo. Por ejemplo, nosotros podemos observar la diferencia que existe en una empresa, de una primera empresa privada, digamos, de los que actualmente tenemos de los chinos, que son súper exigentes. Entonces, el aprovechamiento del tiempo, la eficiencia del tiempo, ha de ser al menos 50. Tal vez se puede llegar incluso a 55, pero no al 100%. Entonces, en este caso va a haber una buena eficiencia de aprovechamiento del tiempo. Entonces, al menos ha de ser 0,83. Pero si vamos al otro lado y vemos lo que pasa con los operadores de obras públicas de la alcaldía, donde prácticamente los controles son muy flexibles. Entonces, por ahí mandan el grupo de máquinas a ejecutar un trabajo en un determinado barrio. Por ahí el ingeniero no se aparece durante todo el día o se aparece de vez en cuando. Y los operadores, lógicamente, trabajan a discreción. Por ahí a las 10 de la mañana hacen su primera pausa, se bajan y se sirven el platito de la mañana, que es muy habitual en nuestro medio. No solo que se sirven, sino que además conversan un momento. Y luego suben otra vez a la máquina y en la tarde otra vez hay una interrupción, porque los operadores otra vez han tenido hambre, van a comer el platito de la tarde. Entonces, sumando todas estas interrupciones, por ahí solo llegamos a un trabajo real de 40 minutos por cada hora. Entonces, este factor ha de depender principalmente de los controles, de la disciplina y de la organización que tenga la empresa o la institución del Estado. Entonces, tenemos esas posibilidades de tener un determinado factor de acuerdo a los minutos trabajados efectivamente. Luego hemos hablado de la eficiencia del operador, de la habilidad, de su experiencia, etc.
O si tenemos un operador con amplia experiencia y probada capacidad, le asignamos un valor de 1. O sea, va a producir todo lo que puede, todo lo que corresponde a su persona. Pero en general podemos asumir un 0,9 para operadores promedio. Entonces, el rendimiento que consigue con las máquinas no va a ser del 100%, entonces decimos que va a ser el 90%, entonces su factor sería 0,9. Estos dos factores se van a repetir para una misma obra, porque la organización, eso no va a cambiar. Entonces la obra va a tener ese mismo nivel de organización y va a tener el mismo factor de eficiencia en tiempo. Y los operadores también van a seguir siendo los mismos en la obra. Entonces podemos generalizar y decir que vamos a tener un factor de eficiencia del trabajo. El factor de eficiencia del trabajo ha de ser la multiplicación de la eficiencia en tiempo T multiplicado por el factor de operación o de habilidad del operador. Entonces el factor de eficiencia que vamos a utilizar en las fórmulas ha de ser igual a T multiplicado por O, que es el factor de eficiencia en tiempo por la habilidad del operador. Si tienen preguntas. Todos los fabricantes han establecido que desde el nivel del mar, o sea, desde 0 hasta 1000 metros, no existe una afectación en el rendimiento del motor, en el aprovechamiento de potencia del motor. Se puede conseguir el 100%. Pero a partir de 1000 metros adelante existe una pérdida de potencia.
Nos dicen que a partir de los 1000 metros hacia arriba vamos a tener una pérdida de potencia del 1% por cada 100 metros que nos alojamos del límite de 1000 metros. Por ejemplo, ¿qué va a pasar en el caso de Cochabamba? En términos redondos, podemos decir que Cochabamba se encuentra a 2500 metros. Entonces, estamos 1500 metros encima del límite del 100%. Por lo tanto, en Cochabamba, ¿cuál sería la pérdida de potencia? Si es 1% por cada 100 metros, en 1500 la pérdida de potencia ha de ser 15%. O sea que el rendimiento de las máquinas baja en 15%. Esta disminución de aprovechamiento de la potencia del motor vamos a evaluar en la productividad de la máquina, incrementando en el mismo porcentaje la duración del ciclo.